Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva reunión en la cual tenemos el privilegio de contar con la presencia de la señora María Kodama. Vamos a saludar las banderas, la bandera argentina, la bandera de la ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Bueno, muchas gracias. Como es de práctica, nuestro secretario honorario nos va a brindar el informe de secretaría. Guillermo. Muy buenos días. Informe de Secretaría del 16 de noviembre del 2022. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, preside la reunión nuestro presidente, el doctor Jorge Grimpel. Nos acompañamos en esta mesa cabecera la oradora de la fecha, señora María Kodama, a quien le damos una muy cordial bienvenida. La acompaña el señor Fernando Flores Mayo. Nos hablará sobre Borges y su obra. La oradora será presentada y entrevistada por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Los socios que así lo deseen las podrán hacerlas llegar a través del celular del club. Hoy nos acompañan los nuevos socios que se incorporan y que al mediodía se han reunido previamente con el Comité de Información Rotaria a cargo del doctor Jorge Patané. Me refiero al señor embajador Ricardo Lagorio, quien como socio ocupará la clasificación Diplomacia, Enseñanza, y el doctor Marcelo Loprete ocupará la clasificación Abogacía, Derecho Empresarial Adicional. El padrino de ambos es el doctor Federico Carenzo. Contamos con la presencia de los expresidentes Enrique Braun Estugamú, Juan Javier Negri, presidente de la Fundación Sur, creada por Victorio Campo en 1963, y Ubaldo Aguirre, presidente de Editorial Sur, fundada en 1931. Y los consocios, José Sánchez Muñoz, Juan Eduardo Fleming, Juan Pablo Maglier, Raúl Beco y Norberto Frigerio. Nos visitan hoy los señores Emilio Luaces, invitado por Juan Manuel Casas, Carlos Príncipe, de Rotary Club de Caballito, invitado por el expresidente Elías Hurtado Hoyo, y Gustavo Arach, de Rotary Club de Rosario. Unos avisos. Hemos recibido la invitación de nuestro consocio Raúl Romero, quien nos invita al concierto de la banda del histórico Regimiento de Infantería Mecanizado 7, Coronel Conde, organizado por el Instituto Julio Arroca y el Centro Naval. El concierto se realizará el próximo viernes 18 de noviembre a las 18 horas en el Centro Naval. La entrada es libre y gratuita. El próximo miércoles 23 ocupará la tribuna la señora María del Pogueto, quien disertará sobre Plan Massa, desdoblar para no devaluar, riesgos y costos de salida. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos a Rotary Club de Buenos Aires. En este momento les pido por favor, porque vamos a hacer el ingreso a los nuevos socios. Por favor, Jorge. Bueno, hoy tenemos el agrado de invitar a dos nuevos socios, el señor Ricardo Lagorio y el señor Marcelo Loprete, ambos apadrinados por Federico Carenzo. Vamos a proceder inicialmente a la incorporación de Ricardo Lagorio. Señor Ricardo Lagorio,
Ha sido usted elegido miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales lo habilitan para ser un buen rotario. Estamos seguros que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades de Rotary. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Invito ahora a Federico Carenzo a que haga la presentación respectiva. Bueno, entonces vamos a pedido del padrino, vamos a proceder a incorporar también a Marcelo Loprete y después Federico va a hacer ambas presentaciones de ellos como nuevos socios. Señor Marcelo Loprete, ha sido usted elegido miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales lo habilitan para ser un buen rotario. Estamos seguros que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades de Rotary. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Bueno, entonces Federico Carenzo va a hacer la presentación de sus dos ahijados. Queridos amigos, hoy tengo el honor y el privilegio de presentar como socios al doctor Marcelo Loprete y al embajador Ricardo Lagorio. En primer término, agradezco a la Junta y a todos ustedes por haber aceptado mi propuesta de incorporarlos. Con la incorporación de Marcelo y Ricardo, completo la primera decena de ahijados rotarios. Marcelo se incorporará en la clasificación Derecho Empresarial y Ricardo en la clasificación Diplomacia-Enseñanza. Marcelo es abogado, máster en Dirección de Empresas por el IAE, doctor en Derecho de la Empresa por la Universidad de Navarra y profesor universitario. Tenemos en común muchas actividades profesionales, en especial en el rubro de agronegocios. Sin embargo, lo que más nos une es una sincera y desinteresada amistad que abarca también a nuestras mujeres, donde siempre buscamos oportunidades para compartir. Los que vayan a Punta del Este, no dejen de contactarlo. Es un gran cocinero y puedo asegurarles que prepara los mejores Negroni del Este. Por su parte, Ricardo es licenciado, máster y doctor en Ciencias Políticas. Es diplomático de carrera, habiendo sido embajador de la República Argentina ante la Federación de Rusia y concurrente ante las repúblicas vecinas. También es profesor universitario y en la actualidad, además, es secretario general del CARI. A Ricardo lo conozco por haber forjado una amistad en ocasión de servicio. Cuando bajo el mandato de Juan Llamazares, se presentó la idea loca de proponer el hermanamiento con el Rotary Club de Londres para honrar en conjunto y en silencio a todos los caídos en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Ricardo dijo presente: puedo asegurarles que además de la intervención de los prestigiosos diplomáticos de nuestro club, tuvo una activa participación en la redacción de cada uno de los correos que se enviaron, en cada una de las palabras que se dijeron y en los documentos que se prepararon
y firmaron. Le voy a estar eternamente agradecido porque contribuyó desinteresadamente y en forma reservada para que la realidad final fuera mucho más grande que mis sueños. Para finalizar, quisiera mencionar que el suegro de Ricardo, Alberto Rodríguez Galán, fue socio y presidente de nuestro club. Además, su hija mayor, Sofía, está casada con Santiago Negri, tercer hijo de nuestro querido Juan Javier, expresidente de nuestro club, 3 veces secretario honorario y miembro del Areópago Rotario. No hace falta ninguna aclaración. Ricardo, al sentirse rodeado, se ha rendido frente a la vocación rotaria. Marcelo, Ricardo, tenerlos hoy para mí es un día muy especial. Y en este ambiente de amistad desinteresada les doy una muy bienvenida al Rotary Club de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pedirle entonces a nuestro nuevo socio Ricardo Lagorio que nos diga unas palabras. Bueno, muchas gracias y gracias por la aclaración, porque pedirle a un embajador, un diplomático de carrera, unas pocas palabras es un oxímoron, así que voy a tratar de que sean muy pocas palabras. Primero, una gran satisfacción, un gran orgullo, muchísimas gracias, es un gran honor y además, como han dicho, mi suegro y mi consuegro han sido miembros, uno todavía sigue siendo y presidentes, así que es un gran honor incorporarme. Y escuchando las presentaciones, nunca en los últimos años escuché tantas palabras tan significativas. Amistad, compromiso, servicio desinteresado, compromiso. Realmente me parece que en pocos minutos han reflejado muy fácil y llanamente lo que es la filosofía del Rotary. Así que quiero que sepan que me incorporo con mucha satisfacción, mucho orgullo y totalmente dispuesto a que cada una de esas palabras que escuché sean la hoja de ruta que voy a llevar adelante. Yo soy un diplomático de carrera, no a la carrera, y siempre en mi vida privilegié lo que ustedes privilegian cotidianamente, que es el diálogo, es la amistad, la conversación, el otro, así que me incorporo con mucho gusto. Lo único que les puedo decir es que muchas gracias porque voy a empezar a hacer nuevos amigos, tienen en mí un amigo y cuenten conmigo para todo lo que yo les pueda hacer útil. Muchísimas gracias. Bueno, por último, entonces vamos a pedirle a Marcelo Loprete que también nos diga unas palabras. Gracias, me dicen que no van a ser pocas, serán muy cortas, despreocúpense. Ante todo, gracias a la comisión directiva, gracias a mi padrino Federico, gracias a ustedes por admitirme como socio. Y tomo 2 cosas de Federico. Uno, habló de la amistad de mi mujer con Carolina, su mujer. Les cuento, estoy casado con la misma mujer desde hace 29 años, tengo 2 hijos, Matías y Lucía, de 27 y 25, profesionales independientes. Me dedico a la profesión de abogado a la que amo, ciertamente, no litigando, sino como asesor de empresas y director y presidente de algunas compañías. Y la segunda cosa que tomo es una cosa que Juan Javier aplaudió. Van a ser mis invitados con un Negroni en Punta del Este. Estoy para servir al club y para lo que el club necesite y la sociedad necesite. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, antes de que Clara Mariño presente a nuestra oradora del día, María Kodama, quiero manifestarles que nos ha obsequiado para el club y que voy a tratar de ser el primero en aprovecharlo, varios libros. María Kodama, Relatos, de José Luis Borges,
Historia universal de la infamia, ficciones y varios cuentos de José Luis Borges, Seres Imaginarios, varios de esa serie. Así que queremos agradecerle. Estos últimos son libros pequeños para niños. Bueno, y vamos entonces ahora sí, a pedirle a Clara Mariño que haga la presentación y la vamos a acompañar a la señora María Kodama. Nuestra invitada de hoy es María Kodama. María creó y preside la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y el Museo Borges. Dirige y preside el Centro de Haiku de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. Es socia honoraria de la Asociación Argentina de Estudios Americanos. Es miembro del Consejo Asesor Internacional del Foro Ecuménico Social. Ha escrito libros, entre ellos Relatos y Homenaje a Borges. Es graduada en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y María Kodama nos quedaríamos, no sé, varios minutos hablando de la cantidad de conferencias que ha dado en distintas universidades e instituciones culturales en todo el mundo. Ha recibido premios y distinciones internacionales y en la Argentina, y es una incansable difusora de la obra de Borges. María, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. María, la primera pregunta. ¿Usted conoció a Borges siendo muy joven, 16, 17 años? ¿Podría contarnos cómo fue ese encuentro? Bueno, entonces mi padre, que nunca me dijo que hubiera querido que fuera varón, pero me educó como un varón japonés, es decir, me hizo libre. Lo adoro y se lo agradeceré toda mi vida. Entonces, mi padre le dice, ella que haga lo que quiera. Si quiere que vaya, no creo que entienda nada, pero bueno, pregúntele a ella. Y yo voy. Y cuando Borges entra en un teatro, daba una charla. Entonces cuando Borges entra, yo digo, pero este señor es más tímido que yo. Si este señor puede hablar, que no tiene voz y habla con un micrófono, entonces yo voy a poder enseñar, porque yo lo que quería era enseñar, ¿no? Entonces yo lo que quiero es enseñar y entonces, aunque tenga 30 alumnos con un micrófono, podré comunicarme con ellos. Eso pensé cuando lo vi. Entonces, bueno, después, lógicamente, la presentación, cuando, bueno, esta chica que quiere estudiar, Borges así, bueno, ¿qué va? ¿Y por qué le gusta? ¿Por qué me gustan las letras, la literatura clásica? Quiero estudiar griego. Ah, le gustan las lenguas antiguas, sí, sí. Bueno, eso pasa. Un día voy a comprar libros y caminaba, bueno, corría en realidad por Florida. Él salía de un negocio y yo casi lo tiro al suelo. Y digo, ay, perdón, le digo, perdóneme, le digo, yo lo escuché cuando era chica y perdóneme. Bueno, entonces él se ríe y me dice, claro, usted es grande ahora, por la voz se daba cuenta. Entonces dice, ¿en qué trabaja? Digo, no, yo estoy en 4 años del bachillerato y voy a estudiar filosofía y letras porque quiero estudiar griego antiguo. Entonces me dice, griego antiguo. Qué interesante. Bueno, ¿y por qué quiere estudiar griego antiguo? Porque me gustan las lenguas antiguas. Le digo, y en realidad Grecia era la cuna del mundo y de la civilización. ¿Y cuándo termina todo esto? Cuando abrazan a Roma. Roma fue la perdición. Entonces él me mira y me dice, usted no puede haber leído a Nietzsche. Le digo, no, ¿quién es? No necesita leerlo. Usted acaba de explicarme en precisas y contadas palabras lo que Nietzsche necesita un volumen para explicar. Entonces dice, ¿a usted le interesaría estudiar, por ejemplo, islandés, anglosajón? Sí, claro, le digo. Bueno, entonces yo se lo voy a enseñar. Si me da su teléfono, yo le doy el teléfono para que llamara para
combinar las clases. ¿Qué pasa? Yo estaba en el colegio, yo estaba en la biblioteca estudiando, yo tenía, bueno, lo que hace un chico en el secundario. Y él llamaba y llamaba a mi casa. Entonces mi madre, furiosa, me dice, mi madre lo trataba de esa manera porque lo odiaba. Dice, ¿qué quiere ese viejo? Puede ser tu abuelo y te llama todo el tiempo. ¿Qué es lo que quiere? Estudiar. Vos querrás estudiar. Bueno, mis padres separados, ella habla con mi padre. Yo con mi padre el fin de semana. Entonces mi padre me dice, su madre me dijo, no, yo le voy a explicar. A mí no tiene que explicarme nada. A mí no me interesa para nada cuál es la relación que usted tiene con ese escritor. Para mi madre el viejo, para mi padre el escritor. Entonces dice, así no me interesa para nada. Lo que sí le voy a decir es algo, y usted haga lo que quiera, aunque me contradiga, no importa, pero después conmigo no llore. Usted tiene 16 años, toda la vida por delante. No haga nada que pueda arruinar toda esa vida que usted tiene por delante. Bueno, ¿qué quiere comer? Se acabó. Se acabó. Ahora, seguramente él conocía, digamos, porque cada persona nace con una forma de sentir la vida. Para mí, la vida, digamos, las tres cosas importantes en la vida, ¿no? Que son la amistad, el amor, digamos, bueno, lo que uno siente frente al arte. Todo eso, para mí, fundamentalmente, tiene que ser en libertad. No puede ser dirigido. Por eso para mí los celos no existen, porque los celos son la posesión diabólica. Sos mío, sos mía, me perteneces. Y esa es la forma de perder a la persona, porque nadie pertenece a nadie. Yo nací con ese sentimiento de libertad que he descubierto es mogol. Y es muy divertido porque un alumno que yo tenía, yo cuando estudiaba daba clases de español a través del francés y del inglés para tener mi dinero. Entonces, uno de mis alumnos un día, yo tenía un caballo de marfil que Borges me había regalado una Navidad. Entonces, antes de que empezaran a arrebatar las cosas, entonces dejé de usarlo. Entonces este hombre me mira y me dice, ¿a usted le gustan los caballos, Kodama-san? Sí, le digo, y yo monto en pelo. ¿Qué es montar en pelo? Le explico. Buena jinete. No, le digo, acá en la Argentina todos los chicos hacen eso, ¿no? No soy buena jinete. Ah. Y los halcones, Kodama-san. Entonces yo lo miro y le digo, sí, le digo, yo tengo en mi casa un biombo de Karuseme que tiene 3 halcones que son maravillosos. Él me mira y me dice, siglo 600. Ahora imagínense ustedes, siglo 600. Dice, antepasados suyos, mogoles, invadieron Japón, hicieron un imperio más importante que el de Carlomagno. Usted, su familia, enemiga de la mía, destruyó mi familia. Digo, no tanto si usted está acá, ¿verdad? Me dice, pero qué respuesta, no, qué lógica. Bueno, y a partir de allí quedamos íntimos amigos y bueno, y realmente tiene razón, porque él me dijo, ¿usted puede distinguir kanji de su apellido? ¿Usted puede escribir? No. ¿Puede reconocer? Sí. Yo dibujo, usted elige. Cuando yo lo elegí, ahí me dijo que descendía de mogoles. Y a raíz también de mi amor por los caballos y de mi amor por los halcones. Pero es lindísimo que a uno le descubran María, el origen así, ¿no? La idea de libertad, acá hay una, Borges señalaba que el libre albedrío es una ilusión necesaria para obrar éticamente. La idea de la libertad y la ética son temas recurrentes en la obra de Borges. Sí, lógico. En los reportajes a Borges, pero también usted estaba unida a Borges por esa idea de la libertad. Sí, claro. Porque él, por ejemplo, es muy, muy gracioso toda la historia, porque él, por ejemplo, me decía, ¿no? Bueno, después ya de muchos años que estábamos juntos, y entonces me decía, por ejemplo,
mire qué lindo que era su nombre, María Kodama de Borges. Pero yo no soy de nadie, Borges, ¿qué me está diciendo? ¿Pero qué me está diciendo? Y él me dijo que, bueno, que él era amigo de Cecilia Ingenieros, que estaba enamorado de ella en los años 20 y que en un cóctel se animó a acercarse para conversar con ella y ver si podían salir, en fin. Entonces le dice, caramba, usted es la hija de José Ingenieros. Y me dice Borges, y ella, con el mismo tono de su voz, me dijo, yo no soy hija de nadie, ¿qué me está diciendo? Dice, tendría que ver a un psicoanalista. Digo, no, lo que indica eso es que a usted le gusta una mujer independiente, libre, eso es todo. Y después, lo que era fundamental, lo que para mí es fundamental en todo tipo de relación, sobre todo de amor, pero de amistad, de trabajo en conjunto, es la sinceridad, decir lo que uno realmente siente y piensa, ¿no? Porque de lo contrario se crean situaciones que son falsas y bueno, que no conducen a nada. Entonces, yo pienso, porque a veces mis amigos me decían, yo tenía una serie de amigos, por supuesto, que eran, digamos, unitarios, y yo no estaba a favor de esa idea, ni en contra, simplemente libre. Entonces me decían, pero ¿y Borges sabe eso? Le digo, por supuesto. Cuando Borges empieza con el tema de los unitarios, yo lo que le contesto, o de los militares, yo lo que le contesto, el general Quiroga Bancochen muere, Borges. Bueno, cambiemos de tema. Yo no lo saqué, lo sacó usted. María, leí en un reportaje hace tiempo que a Borges detestaba la canción del Happy Birthday y ustedes cuando festejaban un cumpleaños escuchaban la música de Pink Floyd. Sí, de Floyd. Pink Wall, Floyd. de Wall. The Wall. Sí. ¿Y Sí, por qué porque, eligieron Pink Floyd? Le digo porque es mi banda favorita. Y... sí, es buenísima, claro. No, bueno, él eligió eso porque un día él me decía que el Happy Birthday era una cosa banal. Y un día yo estaba escuchando The Wall. Me dice, ¿qué está escuchando? The Wall. Ah, pero sí. Pero entonces, ¿y por qué no ponemos eso en mi próximo cumpleaños? Bueno, si usted quiere, está bien, lo ponemos. A mí me da lo mismo. Así que, y a él le divertía todo eso, ¿no? Y, bueno, compartíamos muchas cosas de una manera muy divertida. María, acá me llegan algunas preguntas ya. La primera es la siguiente. En una entrevista usted mencionó que de un incendio, si habría que salvar una obra de Borges de un incendio, usted elegiría el cuento Las ruinas circulares. Sí, sí. La pregunta es, ¿qué tiene de especial este cuento y qué impacto en usted tuvo para conectar y enamorarse de Borges? Bueno, muy divertido. Yo ese cuento lo leí, bueno, mi abuela, gracias a mi abuela, porque ella estaba leyendo ese cuento, tenía un señalador puesto en el libro, entonces yo, 8 años, abro el libro y empiezo a leer. Y lógico, empieza, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Es un ritmo que para una criatura que ha sido educada, digamos, con mucha música por mi madre y mi abuela, entonces yo dije, ¿y esto qué es? Y cuando yo, y además ese personaje que va cambiando y que no existe, es el fuego, yo dije, pero esto es maravilloso. No entendí nada, digamos, intelectualmente, pero me tocó de una manera tan fuerte que si saliera una ley diciendo que hay que quemar toda la obra de los escritores salvando una sola pieza, yo salvaría esa. Pasaron muchos años, Borges en una conferencia, un muchacho del público le pregunta por esa obra y Borges dice, dice, sí, Las ruinas circulares. Yo trabajaba en la biblioteca Miguel Cané y claro, almorzaba con mis compañeros, caminaba, pero lo único que quería era volver a mi casa. Ese cuento lo escribí en una semana y nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad
con que yo escribí ese cuento. Y ahí entendí, y sé lo que yo digo, que como en la amistad, como en el amor, como en una obra de trabajo, lo importante es lo que uno siente. Después viene lo intelectual, después viene la comprensión. Pero si uno no siente nada, bueno, es que eso no es para uno, dejarlo de lado. Yo sé que usted ha destacado muchas veces el sentido del humor que tenía Borges, Sí, y eso creo que todos los conocemos de haber sí. leído, de haberlo escuchado. Pero Borges era celoso. Le escuché a usted una vez decir que Borges era celoso y ha contado una anécdota de cuando fueron a ver la película Lawrence de Arabia. Ah, sí, sí. Lores de Arabia la vimos como unos 50 veces. A él le encantaba, por supuesto, eh, todas esas cosas así de luchas y todo eso lo fascinaban. Entonces, bueno, y yo siempre encantada. Y un día él me pregunta, ¿usted debe estar harta, María? No le digo, ¿por qué harta? Dice, bueno, porque hemos visto como 100 veces Lawrence y yo no me doy cuenta que también lo ve usted y que, no, le digo, usted no se imagina. El actor Peter O'Toole es fascinante y en el papel de Lawrence, pero uno caería perdidamente enamorada de él. Así me dicen. Bueno, nunca me dijo nada y un día, como 6 meses después, me dice, estuve pensando en lo que me dijo. Le digo, ¿lo que le dije sobre qué? 6 meses, 200 cosas. Dice, no, sobre Lawrence. Mire, usted no ha probado siquiera el vino en toda su vida. El Lawrence era irlandés. Lawrence seguramente era borracho. Y además, como Peter O'Toole, ¿no? Y además, seguramente es borracho. Y además, Lawrence, mire, ahí en el tercer volumen de la biblioteca está la biografía de Lawrence. Lawrence era un enano, de modo que a usted le gustan los hombres altos. Pero fue tan Celoso divertido. de Peter O'Toole y de Lawrence. De los dos. Destruyó a Peter O'Toole y por las dudas a Lawrence también. Es muy divertido. Borges detestaba los ismos, ¿no? Los fanatismos, Así, tanto políticos como religiosos. sí. Es más, creo que allá por el año 1937 él escribió un libro, un artículo que se llamaba Pedagogía del Odio, Sí. en contra justamente del tema de los fanatismos, de los odios. Es un tema absolutamente actual. Sí, y además un tema que a mí siempre me asombró, que yo tenía también esas discusiones con mi abuela, que a mí siempre me asombró. Es decir, casi, no sé si todas, porque yo no he estudiado eso en profundidad, pero en general, las cosas que me han interesado y he ido viendo, en general, todas las religiones monoteístas están obsesionadas con el sexo, ¿no? Porque, por ejemplo, puedo decir Japón, que es, digamos, hay no sé cuántos dioses, o sea, no hay, y, bueno, Grecia también era libre, ¿no es cierto?, con respecto a la vida sexual de sus habitantes. Entonces yo creo que todas las religiones monoteístas, no sé por qué tienen una fijación con el sexo. Y bueno, y es muy extraño. Por eso, por ejemplo, le decía, creo que conté esto a mi abuela. Le digo, cuando ella me decía, por ejemplo, bueno, entonces de la costilla de Adán, Dios creó a Eva. Digo, entonces Adán tenía los dos sexos. ¿Cómo decís eso? Bueno, si de la costilla de Adán sacó a Eva, porque Adán tenía los dos sexos. Y además, ¿cómo explicamos? ¿Por qué no hizo una muñeca para Eva? Y bueno, mi abuela se enojaba muchísimo y bueno, y decía que mi padre era el que me metía esas ideas. Y mi padre no me decía nada, yo simplemente por curiosidad, soy una persona curiosa, no de la vida de los otros, sino de este tipo de cosas, ¿no? María, el gran crítico literario Harold Bloom decía que Borges, que lo incorporó al canon occidental, un libro fundamental de la crítica literaria, decía que era un maestro de los laberintos y de los espejos. Y acá me llega una pregunta y dice, ¿cuál era la relación de Borges con los espejos? A Borges los espejos lo fascinaban y al mismo tiempo le daban un poco de horror, ¿no? Porque era como que
como que eran el doble de la realidad y entonces como que doblaban la realidad y eso lo rechazaba, ¿no? Era como una cosa un poco, digamos, diabólica. Sí, por eso no le gustaba. María, ¿cómo era viajar con Borges? Hay un libro de ese viaje famoso que Ah, hicieron. sí. ¿Cómo era viajar con Borges? ¿Qué es lo que él buscaba en cada viaje? ¿Qué es lo que usted le contaba? Bueno, es muy interesante porque, por ejemplo, en Ginebra, él fue mi guía en Ginebra, me mostró todo. Y cuando viajábamos, era muy divertido porque él no quería, digamos, los viajes así como tradicionales, con el guía, con la persona. Entonces me dice, no, yo no quiero guía, usted va a ser mi guía. Bueno, un día estábamos en Marruecos. Juan Goytisolo había hecho un homenaje maravilloso a Borges en Marruecos, Marrakech. Entonces, dice, bueno, está bien. Él quería subir a un camello. Y entonces Goytisolo le dijo, maestro, no, porque el camello se pone para adelante cuando usted sube y después usted se va a matar y yo voy a quedar ante el mundo como el que mató a Borges. Era muy divertido, pero disfrutaba muchísimo. Y me acuerdo que en el viaje en globo que hicimos, había que llegar al lugar a las más o menos 4 de la mañana, antes de que el sol saliera. Y entonces él empezaba a la noche. Pero ¿usted cree la vajilla será de plástico? ¿Será de esto? No, esperemos que sea de mimbre. Digo, sí, seguramente. Pero usted cree, digo, escúcheme, Borges, si vamos a seguir, ¿usted cree? O no llegamos a las 4, o bueno, nos quedamos acá y seguimos imaginando cómo será la barquilla, lo que usted quiera. Bueno, entonces fuimos. Claro, cuando llegamos, el hombre explica, hay como un agujero así, entonces uno pone el pie y monta, y va adentro. Y dice, bueno, el señor nos va a seguir en auto. No, dice, ¿cómo en auto? Yo voy allí. No, pero señor, es que esto es muy peligroso porque es como montar. Yo he montado. Dice, sí, pero señor. Entonces yo dije, esto va a seguir infinito. Cuando él tenía una idea fija y no discutirla, entonces le digo, bueno, hagamos una cosa. Yo le firmo a usted un papel por el cual renuncio a toda la seguridad que usted tiene para mí, renuncio a todo lo que pueda pasarme a mí, renunciando a esa seguridad, y que toda la seguridad la pone para él, se lo firmo. ¿Está conforme, señor? Así, sí. Bueno, y así viajó en globo, y fue una cosa maravillosa para él. María, para Borges una biblioteca era el paraíso. ¿De dónde surge en Borges esa admiración por el coraje, por los cuchilleros, por los orilleros? ¿De dónde surge esa admiración por el coraje? Bueno, Borges me contaba que cuando él vivía en Palermo, digamos, Palermo no era, por supuesto, el lugar habitado con casas altas y todo eso que es ahora, en los años 20. Entonces, desde el jardín veía a los compadritos, por ejemplo, cómo bailaban el tango, porque en ese momento él me contaba que el tango era una cosa mal vista, porque era un hombre abrazando a una mujer, era un escándalo, hasta que fue aprobado en París, entonces después todo el mundo bailaba aquel tango. Pero los compadritos bailaban el tango y tocándose las palmas de las manos y bailaban el tango. Entonces él vio bailar el tango por los compadritos. Y de allí todo su interés por esa historia, ¿no? Sí. Conocer otro tipo de gente. María, otra pregunta. ¿Por qué decidió finalmente morir en Ginebra? Bueno, pienso en grandes argentinos del siglo XIX. San Martín muere en Francia, Sarmiento en Paraguay, Todos. Rosas en Gran Bretaña. No pudo escapar a ese destino. ¿Por qué elige, si es que eligió, morir en Ginebra? Sí, bueno, cuando él estaba atendido por un médico de CEMIC, a quien respeto muchísimo, entonces el médico le dijo a él, ¿no?, que no había nada que hacer. Y esto fue muy terrible porque el médico amigo de Bioy iba a la casa de Borges
Y entonces le decía, no, pero no es nada, pero a usted le duele, pero eso no es nada. Pero... Entonces un día Borges me dice, si usted no me consigue un médico, María, yo salgo a la calle y pido a cualquier persona que pasa que me consiga un médico, porque yo no me siento bien. Bueno, le digo, si usted quiere eso está bien, yo lo hago. Y cuando el médico lo vio, le dijo que tenía un cáncer y que no había nada que hacer. Entonces él le pidió silencio y cuando llegamos me dice, él tenía un gran homenaje en Italia, invitado por Pertini, a la ópera, a un montón de actos importantísimos. Entonces él fue allí, hizo todo eso, a Dios gracias, si no, ya el escándalo que me armaron a mí después fue terrible. Y entonces, bueno, él hace todos esos actos ahí y cuando termina dice, bueno, vamos a Ginebra, vamos a alquilar un departamento en la Ciudad Vieja. Entonces yo le digo, Borges, usted sabe que eso es imposible, porque en la Ciudad Vieja solo alquilan a empleados de compañías que saben que después se van, que van a estar 2 años, 4 años. Usted lo va a conseguir. Bueno, llego a Ginebra y me acordé que una amiga mía estaba casada con un ginebrino. Y es ella, gracias a ella, que pudimos alquilar el departamento en la Ciudad Vieja. Y él me llevó y fue el guía en todo eso. Entonces, cuando yo le dije que bueno, que entonces cuando volvíamos, él me abrazó y me dijo, nunca, María. Y me dice, yo no quiero, y supongo que como usted me quiere, no querrá ver mi agonía empapelando las calles de la ciudad de Buenos Aires como si fuera un espectáculo, que es lo que habían hecho con Balbín. Ahí se terminó la historia. Creo que era Balbín, ¿no? Ahí se terminó la historia. ¿Qué le voy a decir? Es su partida, no es la mía. Entonces, si él no quiere, no quiere. Ya está. María, sé que usted se entera de que Borges la nombra heredera de toda su obra después de muerto Borges. Sí, ¿Es sí. así? Sí, porque cuando yo estaba en Ginebra me llama de acá el abogado de Borges y me dice, bueno, antes de dar la noticia a la prensa, tengo que dártela. Digo, ¿qué noticia? Y dice que Borges te dejó su heredera universal. Y yo le digo, pero ¿cómo es eso? ¿Pero por qué no me dijo? ¿Por qué no me dijeron? No, me dice, porque me dijo que si vos te enterabas, lo dejabas. Y si yo sabía el lío que se venía. Y además la responsabilidad de todo eso, ¿no es cierto? Y después ahora, bueno, soy acusada por personas, por Remers, diciendo que yo me impido que se haga. Él es libre que haga lo que quiera, digamos, la biblioteca de Borges. Me la dejó a mí, sus manuscritos me los dejó a mí. Él tendrá que corroborar si eso, cómo lo consiguió, los certificados, a dónde, a quién. Y bueno, pero él no puede convertirse en una especie así de adalid de una cosa, tratando de borrarme a mí del medio. Es una cosa de locos, ¿no? Él haga lo que quiera, él es libre, yo soy libre. María, acá me llega también otra pregunta. Dice, ¿qué va a ser del destino de las obras de Borges? Sé que usted piensa hacia adelante en 2 fundaciones, ¿no? Toda la riqueza de la obra de Borges, ¿cuál va a ser el futuro? Bueno, digamos que va a estar, en realidad el problema es, por ejemplo, los chicos que son ahora el director, la directora, perdón, y su ayudante de la Biblioteca Nacional, son 2 chicos divinos que son los que salvaron parte, muy poco, pero pudieron salvar algo de las obras que estaban en la biblioteca, en la parte, digamos, de Palermo, ahí, que habían mudado los libros después de 20 años, ¿no? Y se acuerdan que hubo una lluvia impresionante que se inundó todo acá en Buenos Aires, terrible. Entonces cuando bajan al sótano, bueno, todos los libros que habían dejado ahí en el sótano estaban destruidos. La donación de libros que había dejado Borges cuando se fue de la biblioteca destruida, y pudieron salvar algunos de esos libros
con los que hicieron un libro que es el que lograron salvar. Así que estos chicos son amorosos, divinos, yo los quiero muchísimo, la obra que hicieron extraordinaria, pero claro, acá nada se respeta. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, una donación así, no solo de Borges, de otros escritores muy importantes, que se deja en un sótano, que no se baja de vez en cuando para ver qué pasa en el sótano. No, Sí, locura. no, es una locura. Ujú. Así que, y además, por ejemplo, como el caso de Victoria Ocampo, que realmente es alucinante, ¿no? Porque, y eso yo no entiendo. Bueno, Victoria Ocampo en los años 20 quería ella hacer, digamos, el voto femenino y la posibilidad de publicar las mujeres. Cuando Eva Perón saca que las mujeres pueden votar, ella, ¿qué es lo que dice? Que las mujeres no deben votar porque Eva Perón sacó el voto. Entonces me preguntaban a mí, una persona muy también imprudente, porque en una comida oficial tampoco se puede preguntar eso, había venido la viuda de Saramago y entonces estaba el embajador de Portugal, la viuda de Saramago, a la derecha y yo a la izquierda. Entonces cuando eran todas personas oficiales, ¿no? Entonces uno de ellos, cuando se hace el brindis, dice, te sentirás muy incómoda, ¿verdad? Le digo, no sé por qué. Porque supongo que vos no sos peronista y como evidentemente te das cuenta, es un alto peronista. Le digo, yo no soy ni peronista ni antiperonista, yo soy libre. Cuando yo voto, aún cuando sea un gobierno, digamos, peronista, si yo votaba y lo que ese gobierno proponía, fuera del partido que fuera, estaba de acuerdo con los ideales que yo tengo para el bien de un país, yo lo votaba. ¿Por qué no lo voy a votar? ¿Porque es otro partido? No, como los celos son la posesión diabólica. Sos mío, acá te tengo. Ya está, haces lo que yo quiero. No, conmigo eso no va. María, sé que su próximo libro, para mí es sorpresivo el tema, pero es una biografía de Juan Manuel de Rosas. Sí, estuvimos trabajando 4 años con una amiga en esta biografía que sale el primer semestre de diciembre. Y porque a ella fue la casualidad. Cuando empieza web, digamos, todo esto del coronavirus, el hermano hace una revisión de la biblioteca y le da a ella un libro, le dice, mira, esto a mí no me sirve para nada. Era un libro de Saldías que recoge la obra de Alberdi, que es el que hizo nuestra Constitución. Entonces dice, te la regalo, a vos te debe servir, a mí no. Ella me llama por teléfono, cuando recién empezaba esto, hace 4 años, y me dice, escucha esto, María. Y me lee, primero, la divisa Punzó, se iba a llamar el libro, porque la divisa Punzó era, después fue otra cosa, pero en ese momento era lo que Rosas hacía para los indios, para saber de lejos en el campo quiénes eran los que trabajaban con él. Entonces él, por ejemplo, les decía, bueno, ustedes pueden beber, no importa, pero al primero que yo vea borracho, no trabaja más conmigo. Después él tiene el diccionario de mapuches, por eso no hubo malones, porque él se entendía con ellos en la lengua de ellos. Y entonces empezamos a leer todo eso y nos dimos cuenta que desde chicos a todos nosotros, Borges, Rosas el monstruo, Rosas el traidor, Rosas, todo lo malo. Y cuando empezamos a descubrir eso, dijimos, vamos a escribir un libro en el que nosotros no queremos, y lo decimos, ni que lo quieran ni que no lo quieran, ni que lo acepten ni que no lo acepten. Como nosotros hemos hecho eso, con toda la documentación que cada uno puede corroborar, si lo quieren querer, lo quieren, y si no, no nos importa. Pero la verdad es la verdad. María, le hago la última pregunta. Si yo le pidiera un recuerdo, el recuerdo más fuerte que tiene como hombre, como persona con la cual usted compartió muchos años de Borges, ¿cuál elegiría? ¿Un momento? Sí.
Ay, ya, imposible. Es imposible porque es, no sé, es toda mi vida, ¿no? ¿Cuántos años estuvo junto a él? Y toda mi vida, Toda su vida. claro. ¿Era un hombre romántico, Borges? Sí, sí, era romántico, Mm. sí, amoroso. María Kodama, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a proceder ahora a entregarle a María Kodama el libro de nuestro centenario como testimonio de su paso por Rotary Club de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por finalizada nuestra reunión. Gracias a todos por la presencia.